de cuenta que existen dos vecinos. Hace muchos años, estos vecinos compartían el muro que dividía sus casas en completa paz. Sí, de esos vecinos que se saludan por las mañanas y todo. Exacto. Hacían negocios juntos, tenían una relación, pues, verdaderamente cordial. Pero, por cambios profundos en la vida de uno de ellos, la relación se fractura. Al principio es una tensión, digamos, silenciosa. Ajá. Luego empiezan a lanzarse piedras, pero, o sea, nunca directamente. Le pagan a otros vecinos de la calle para que tiren las piedras por ellos. O arrojan cosas desde los patios traseros, claro, para poder negar que fueron ellos. Totalmente. Y mantienen este peligroso juego durante décadas, hasta que un día deciden dejar de esconderse y derriban el muro a cañonazos, involucrando a toda la colonia en el desastre. Es una analogía muy precisa de lo que vamos a analizar hoy. Sí, y para entender cómo dos naciones llegaron a ese nivel de destrucción, hoy nos vamos a echar un clavado en una pila de documentos fascinantes. Tenemos información súper detallada de artículos de BBC News Mundo, un análisis geopolítico muy profundo del Instituto CIDOG y un reporte estratégico fabuloso del LISA Institute. Y este recorrido histórico es, de verdad, absolutamente indispensable para comprender la realidad que está redefiniendo el mundo en este preciso momento. Claro. La misión de esta inversión profunda es entender cómo y por qué Israel e Irán, dos países que alguna vez fueron aliados, llegaron a un conflicto militar directo y a gran escala para febrero de 2026. Claro. Todo esto lo vamos a desmenuzar puramente con los hechos, de forma 100% neutral. Al leer estas fuentes queda clarísimo que no hay caricaturas de buenos y malos aquí. Para nada. Ambas naciones actúan basándose en lo que perciben como una defensa absoluta de su propia supervivencia. Y para que esta plática sea muy amena para la audiencia, vamos a evitar cualquier término técnico. Me parece perfecto. Y creo que el primer gran obstáculo que encontramos al analizar este conflicto es nuestra memoria a corto plazo. Sí, totalmente. O sea, si vemos solo las noticias actuales, parece que Israel e Irán han sido archienemigos desde el principio de los tiempos, pero los archivos históricos muestran una narrativa completamente distinta. Ajá. Eso me sorprendió muchísimo leyendo los documentos. Pues entre 1948, que es el año en que se funda el Estado de Israel, y 1979, las relaciones no solo eran buenas, eran de una cooperación estratégica profunda. Irán fue el segundo país de mayoría islámica en el mundo en reconocer formalmente a Israel. Lo cual, tiene muchísimo sentido si revisamos el mapa de 1948. Israel acababa de nacer y todos sus vecinos árabes inmediatos le declararon la guerra. Exacto. Egipto, Siria, Jordania. Israel necesitaba amigos desesperadamente. Y en los documentos del análisis mencionan algo llamado la doctrina de la periferia, Así es. que entiendo que era básicamente la estrategia de buscar amigos en los bordes del Medio Oriente porque los del centro, pues los querían expulsar. Esa es la lectura exacta de la estrategia de David Ben-Gurión, el fundador de Israel. La idea era muy simple. Si los países árabes que nos rodean nos rechazan, pues hagamos alianzas con los países no árabes que están justo detrás de ellos. Claro, brincarse a los vecinos inmediatos. Exactamente. Irán encajaba perfectamente en ese molde. Porque, Irán es un país de etnia persa, no árabe. Y en ese momento estaba gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarca muy cercano a Estados Unidos. Y compartían muchas cosas, ¿no? Sí, Israel e Irán compartían inteligencia militar, proyectos agrícolas, y ambos veían con mucha preocupación el nacionalismo de países árabes como Egipto. O sea, era una amistad 100% fundamentada en la conveniencia mutua. Pero toda esa estructura diplomática se viene abajo de la noche a la mañana en 1979. Como un castillo de naipes. Las fuentes marcan este año como la fractura total debido a la revolución islámica en Irán. El Shah huye del país y el Ayatollah Khomeini toma el poder. Transformando a Irán en una república islámica teocrática. Y el término teocrática es la clave de todo esto. Exacto. Significa que las leyes civiles son reemplazadas por leyes basadas estrictamente en la religión. El líder supremo ya no es un político tradicional, es la máxima autoridad religiosa. Ajá. Al instaurar este nuevo sistema, Khomeini necesitaba legitimar su revolución, y no solo dentro de Irán, sino en todo el mundo musulmán, así que inmediatamente rompe relaciones con Israel.
Y las rompe de una forma muy visual, ¿no? Expulsan a los diplomáticos y le entregan el edificio de la embajada israelí en Teherán a la Organización para la Liberación de Palestina. Fue un golpe de efecto tremendo. Ese momento marca el nacimiento de los apodos que definieron todo después. Israel pasa a ser el pequeño Satán y Estados Unidos el gran Satán. Sí, esa retórica se volvió la marca de la casa. Pero lo que me parece fascinante del análisis del Instituto CIDOB es que subrayan que esto no fue un simple ataque de furia ideológica. Irán quería ser el gran líder espiritual del Medio Oriente. Totalmente. Fue una estrategia súper calculada. Se dieron cuenta de que tomar la bandera de la causa palestina era la forma perfecta de ganarse la simpatía de las calles en toda la región, sobre todo porque muchos países árabes ya la estaban dejando de lado. Claro, al declararse el mayor defensor de los palestinos y el mayor enemigo de Israel, el nuevo gobierno iraní construyó una identidad revolucionaria sólida. Les daba toda la legitimidad. Exacto. Justificaba su control absoluto sobre el país y marcaba una raya frente a la influencia estadounidense. Pero a ver, aquí hay un dato en las fuentes que me brincó muchísimo. Parece una contradicción gigantesca. A ver, dime. Revisando en la historia de los años 80, justo después de que Irán declarara a Israel como su peor enemigo, estalla una guerra brutal entre Irán e Irak. La guerra Irán-Irak, sí. Y resulta que Israel sirvió como mediador secreto para que Estados Unidos le vendiera armas a Irán. O sea, ¿cómo explicamos que le envíes armamento a alguien que acaba de jurar destruirte? Bueno, esa es la demostración perfecta del pragmatismo de la geopolítica. O sea, en los años 80, la retórica iraní contra Israel era feroz, sí, pero el gobierno israelí no percibía a Irán como un peligro inminente para su territorio físico. Ah, claro, la amenaza real era otra. La amenaza real, el ejército que estaba literalmente en su puerta, era el Irak de Saddam Hussein. Básicamente aplicaron esa lógica de dejar que dos grandes problemas se desgasten mutuamente. Si Irán tiene armas para mantener ocupado a Irak, pues Irak no tiene recursos para amenazar a Israel. Así funcionó durante esa década. La percepción de Irán como una amenaza existencial para Israel realmente no se consolida hasta los años 90. Que es cuando termina la guerra con Irak. Exacto. Ahí es cuando Irán comienza a expandir fuertemente su influencia militar por la región. Y eso nos abre la puerta a la etapa más larga de esta rivalidad. A partir de los 90 y hasta finales de 2023, entramos en esta especie de guerra fantasma. Una guerra en la sombra, sí. Ambos países deciden que un enfrentamiento directo es demasiado costoso. Así que diseñan tácticas para hacerse daño sin dejar huellas oficiales. Y para entender las acciones de Irán en esta etapa, hay que entender su aislamiento geográfico. Como mencionamos, son persas, no árabes, y además practican la rama chiita del Islam. Mientras que potencias como Arabia Saudita son sunitas. Exactamente. Están rodeados de vecinos con costumbres distintas y a menudo muy hostiles. Entonces, para defenderse sin llevar la guerra a su propio territorio, Irán desarrolla lo que ellos llaman el eje de la resistencia. Que es esta red de alianzas con grupos armados en diferentes países, ¿no? Proveen dinero, entrenamiento a Hezbollah en Líbano, a Hamas en Gaza y pues recientemente a los hutíes en Yemen. Literalmente es usar el patio del vecino para mantener el fuego lejos de la propia casa. Y rodear a Israel de amenazas constantes. E Israel responde atacando las rutas de suministro en terceros países, bombardeando convoyes en Siria o Líbano. Sí, pero a veces esta guerra por intermediarios cruzaba océanos enteros. El reporte del ICE Institute recuerda el brutal atentado de 1992. ¿El de Buenos Aires? Ajá, ese mismo, contra la Embajada de Israel en Argentina, que dejó 29 muertos. Un ataque ejecutado por grupos vinculados estrechamente a Teherán. ¡Qué fuerte! Y mientras todo esto sucedía en la superficie, había otra guerra mucho más sofisticada ocurriendo bajo tierra. Los documentos señalan que la gran línea roja para Israel siempre ha sido el programa nuclear de Irán. Ese es el gran fantasma de este conflicto. Porque un Irán con capacidad de fabricar una bomba atómica es visto por Israel como el fin de su existencia. Y para detener esto, vimos nacer herramientas como el virus Stuxnet. El caso de Stuxnet en los 2000 cambió la historia del espionaje. O sea, las instalaciones nucleares iraníes, como la planta de Natanz, estaban en búnkeres subterráneos. Y completamente desconectadas de Internet, según leí. Exacto, para evitar hackeos.
pero se cree que la inteligencia de Israel y Estados Unidos logró infectar memorias USB tradicionales. ¡Wow! Y a través de trabajadores o espías que físicamente conectaron esas memorias en las computadoras del lugar, el virus entró al sistema. El mecanismo de ese virus es aterrador. El virus se metió en las máquinas que centrifugan el material nuclear y las hizo girar a velocidades destructivas hasta que se rompieron solas. Sí, pero la genialidad malévola de eso es que el virus enviaba señales falsas a las pantallas de los operadores. Les mostraba que todo funcionaba con absoluta normalidad. ¡Órale! Destruyeron la infraestructura sin disparar un solo misil. Fue una humillación enorme para Irán. Y cuando el sabotaje digital no era suficiente, pues la guerra pasó a las calles con asesinatos de científicos nucleares iraníes. Como el de Mohsen Fakhrizadeh en 2020. Ese es el caso más documentado. Y además es de ciencia ficción. Según las investigaciones, no hubo un francotirador humano en el lugar. Utilizaron una ametralladora robótica controlada vía satélite. Ajá, montada en la caja de una camioneta. Con inteligencia artificial y reconocimiento facial. Eliminaron al científico y luego la camioneta explotó sola para borrar la evidencia. O sea, Israel no asume la culpa, pero Irán lo tomó como una declaración de guerra. Es que toda esta dinámica formaba un ecosistema frágil pero funcional. Era un balance del terror. Ambos se hacían daño pero respetaban ciertas líneas invisibles. Para evitar una guerra convencional. Exacto, pero ese esquema de contención se hace pedazos a partir de octubre de 2023. Los ataques de Hamás cambiaron el tablero por completo. Y para entender por qué fue el catalizador, hay que revisar qué estaba pasando justo antes. La región estaba firmando los llamados Acuerdos de Abraham. Esos acuerdos son fundamentales aquí. Israel estaba normalizando relaciones comerciales y diplomáticas con países árabes influyentes como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Se estaban estableciendo vuelos directos y negocios tecnológicos. Desde la perspectiva de Teherán, esto era una pesadilla estratégica. Totalmente. Irán estaba viendo cómo se formaba un bloque económico y militar apoyado por Estados Unidos. Un muro que los estaba dejando completamente aislados. Y el ataque del 7 de octubre pausó esos acuerdos de inmediato. Además, demostró que la inteligencia de Israel podía ser vulnerable. La represalia masiva de Israel activó por completo al eje de la resistencia iraní, y la tensión escaló hasta llegar a abril de 2024, que es cuando ocurre el primer gran quiebre de las reglas no escritas. En abril de 2024, Israel lanza un ataque aéreo en Damasco. Pero no atacan un camión de armas, atacan directamente el complejo del consulado iraní. Y ahí matan al general Mohammad Reza Zahedi. Sí, una figura clave de la Guardia Revolucionaria. Atacar una sede diplomática es golpear territorio soberano del otro país. Ese fue el momento en que se cayó la fachada. O sea, Irán se encontró en un callejón sin salida. ¿Ya no podían usar intermediarios? Exacto. Su población protestaba por problemas económicos. No podían verse débiles ante su gente, ni ante las milicias que financian. Tenían que responder de frente. Y así llegamos a la Operación Verdadera Promesa, el 13 de abril de 2024. Un evento sin precedentes. Por primera vez en la historia, misiles y drones despegaron directamente desde territorio iraní hacia Israel. Pero fíjate en lo que destacan los analistas del CIDOV. Fue una coreografía muy extraña. Sí, avisaron a todo el mundo horas antes, ¿no? Fue un ataque diseñado casi para ser interceptado. Querían crear este terror visual de cientos de proyectiles cruzando el cielo, pero dieron tiempo suficiente para que los derribaran. Con ayuda de Estados Unidos, Francia y otros. Así es. Irán quería restaurar el honor sin provocar una guerra total al día siguiente. Pero esa contención, duró muy poco, porque aquí es donde se cruzó la línea roja. Una vez que te atacas de frente y en público, el esquema de miedo que había funcionado por décadas se hace polvo. Y eso nos lleva a la explosión total y brutal de 2025 y 2026. La inteligencia israelí concluye en junio de 2025 que el programa nuclear iraní está a semanas de lograr la bomba. Sintiendo que el tiempo se había terminado, Israel lanza la operación León Naciente, o León Creciente, dependiendo la traducción. Un bombardeo directo y masivo a las instalaciones nucleares en el corazón de Irán. Incluyendo Natanz y Teherán. Y ahí muere otro general de alto rango, Hussein Salami. Irán responde bombardeando Tel Aviv. El Medio Oriente se precipitó al abismo, y el clímax definitivo ocurre en febrero de 2026, con la operación Furia Épica. Ya no es un intercambio limitado.
Estados Unidos entra a la ofensiva. Vemos bombardeos masivos entre Washington y Jerusalén contra 5 ciudades iraníes. Sí, Donald Trump justificó la acción para frenar el derramamiento de sangre de las milicias. Y Netanyahu dijo que era para neutralizar la amenaza nuclear, mientras que Irán respondió atacando bases de Estados Unidos en Doha y Bahrein. El caos total. Pero a ver, espera. Si todo este esfuerzo era para que Irán no tuviera un arma nuclear, ¿una guerra abierta no provocaría el efecto contrario? ¿En qué sentido? O sea, ¿no hace que Irán sienta que ahora necesita esa bomba más que nunca para defenderse en el futuro? Esa es la paradoja más grande y la advertencia principal de los expertos en control de armas. Destruyes las plantas hoy, pero garantizas que las quieran reconstruir mañana. Exacto. Entonces, ¿por qué estalló todo si sabían ese riesgo? El reporte estratégico del Lisa Institute nos da 5 claves fundamentales para entender esto. Primero, Israel sintió que tras la guerra en Gaza ya había debilitado drásticamente a Hamás y Hezbollah. O sea, tenían las manos libres para ir por el jefe. Exactamente, el patrocinador principal. El segundo factor es el miedo al umbral nuclear inminente. El nivel de enriquecimiento ya era tan alto que los virus informáticos ya no servían. Ya no había tiempo para sutilezas. El tercer factor es la necesidad de demostrar poder. En esa región, la debilidad es una invitación al ataque. Claro, Israel necesitaba recuperar su imagen de ejército intocable, e Irán demostrar que no le teme a nadie. Así es. El cuarto factor, que a mí me parece revelador, es la política interna. Ese punto es súper interesante. O sea, los gobiernos de ambos países enfrentaban crisis severas de popularidad. Y frente a un enemigo externo, pues las sociedades siempre se unen detrás de sus líderes. Silencian los reclamos internos, exacto. Y el quinto factor es la intervención de Estados Unidos. Por el estrecho de Hormuz transita casi el 20% del petróleo mundial. Y ese estrecho lo controla Irán. Exacto. Washington intervino directamente para desmantelar la capacidad iraní antes de que pudieran bloquear el estrecho y provocar un colapso petrolero mundial. Es una reacción en cadena. O sea, cada acción tiene lógica para el que la ejecuta, pero el resultado es una devastación enorme. Y como síntesis de todos estos documentos, podemos concluir que la causa palestina ha sido el detonante narrativo, el símbolo. Ajá. Pero el fondo real de esta rivalidad es una lucha descarnada por el poder en el Medio Oriente y el pánico absoluto a un Irán con armas nucleares. Sí, al leer todo esto queda claro lo que decíamos al principio de la neutralidad. Ambas naciones actúan desde lo que ellos perciben como una defensa existencial. Es un instinto de supervivencia llevado a la geopolítica. Lo que empezó como diplomacia periférica en los 50s se convirtió en una guerra fantasma y luego en un conflicto a gran escala que pues ya cambió la historia. Agradecemos muchísimo a la audiencia por habernos acompañado en esta plática tan intensa. Y gracias también a las fuentes, ¿no? Sin el rigor de los reportes de BBC Mundo, el Instituto CEDAW y Lisa Institute, sería imposible entender estos laberintos. Totalmente. Convirtieron un tema pesadísimo en algo que pudimos desmenuzar aquí. Nuestro objetivo es que la próxima vez que quienes nos escuchan vean las noticias, ya tengan todo este contexto para entender qué está pasando realmente detrás de los titulares. Que tengan un excelente día. Y antes de irnos, les dejo un pensamiento provocador basándonos en los documentos. Si la historia nos demuestra que las alianzas pueden dar un giro de 180 grados de la noche a la mañana, como pasó en el 79, Claro, de mejores amigos a enemigos jurados. exacto. ¿Es posible imaginar un futuro lejano donde una nueva amenaza global, tal vez climática o tecnológica, los obliga a volver a ser aliados? ¿O hay cicatrices en la geopolítica que simplemente nunca se borran? Ahí se las dejo.